Interfaces hombre-máquina. El monitor de la computadora. Clasificación según estándares de monitores. Monitores MDA. Los monitores MDA, por sus siglas en inglés Monochrome Display Adapter, surgieron en el año 1981, junto con la tarjeta CGA de IBM. Los MDA, conocidos popularmente por los monitores monocromáticos, solo ofrecían textos, no incorporaban modos gráficos. Este tipo de monitores se caracterizaban por tener un único color, principalmente verde. El mismo creaba irritación en los ojos de sus usuarios. Características. Primero, sin modo gráfico. Segundo, resolución 720x350 píxeles. Tercero, soporte de texto monocromático. Cuarto, no soporta gráfico ni colores. Quinto, la tarjeta gráfica cuenta con una memoria de vídeo de 4 KB. Sexto, soporta subrayado, negrita, cursiva, normal, invisibilidad para textos. Monitor CGA. Los monitores CGA, por sus siglas en inglés, Color Graphics Adapter, o adaptador de gráficos en color, en español. Este tipo de monitores fueron comercializados a partir del año 1981, cuando se desarrolló la primera tarjeta gráfica, conjuntamente con un estándar de IBM. A pesar del lanzamiento de este nuevo monitor, los compradores de PC seguían optando por los monitores MDA. Ambos fueron lanzados al mercado en el mismo año, existiendo competencia entre ellos. CGA fue el primero en contener sistema gráfico a color. Características. Primero, resoluciones 160 x 200 píxeles, 320 x 200 píxeles, 640 x 200 píxeles. Segundo, soporte de gráfico a color. Tercero, diseñado principalmente para juegos de computadoras. Cuarto, la tarjeta gráfica contenía 16 KB de memoria de vídeo. Monitor EGA. Por sus siglas en inglés, Enhanced Graphics Adapter, es un estándar desarrollado IBM para la visualización de gráficos, creado en 1984. Este nuevo monitor incorporaba una mayor amplitud de colores y resolución. EGA incorporaba mejoras con respecto al anterior, CGA. Años después también sería sustituido por un monitor de mayores características. Características. Primero, resolución de 640 x 350 píxeles. Segundo, soporte para 16 colores. Tercero, la tarjeta gráfica EGA estándar. Traían 64 KB de memoria de vídeo. Monitor VGA. Los monitores VGA, por sus siglas en inglés, Video Graphics Array, fue lanzado en 1987 por IBM. A partir del lanzamiento de los monitores VGA, los monitores anteriores empezaban a quedar obsoletos. El VGA incorporaba modo 256 con altas resoluciones. Por el desarrollo alcanzado hasta la fecha, incluidas en las tarjetas gráficas, los monitores anteriores no son compatibles a los VGA, y estos incorporan señales analógicas. Características. Primero, soporte de 720 x 400 píxeles en modo texto. Segundo, soporte de 640 x 480 píxeles en modo gráfico con 16 colores. Tercero, soporte de 320 x 200 píxeles en modo gráfico con 256 colores. Cuarto, las tarjetas gráficas VGA estándares incorporaban 256 KB de memoria de vídeo. Monitor SVGA. SVGA, denominado por sus siglas en inglés,
Super Video Graphics Array, también conocidos por Super VGA. Estos tipos de monitores y estándares fueron desarrollados para eliminar incompatibilidades y crear nuevas mejoras de su antecesor, VGA. SVGA fue lanzado en 1989, diseñado para brindar mayores resoluciones que el VGA. Este estándar cuenta con varias versiones, los cuales soportan diferentes resoluciones. Características. Primero, resolución de 800 x 600 píxeles, 1024 x 768 píxeles y superiores. Segundo, para este nuevo monitor, se desarrollaron diferentes modelos de tarjetas gráficas, como ATI, GeForce, Nvidia, entre otros. El teclado de la computadora. El teclado de la computadora tiene sus orígenes en las antiguas máquinas de escribir, cuyo invento no puede atribuirse a una sola persona, debido a que varias personas contribuyeron para que se logre obtener una máquina de escribir comercializada con éxito. La primera máquina de escribir con éxito comercial real, fue inventada en 1868 por Christopher Scholes. En 1872, vendió la patente de su máquina, a Densmore & Yost, que llegó a un acuerdo con Remington & Sons, entonces fabricantes de máquinas de coser, para su comercialización. Remington Company empezó la producción de su primera máquina de escribir, el 1 de mayo de 1873 en Nueva York. El funcionamiento de la máquina de escribir era puramente mecánico, donde al pulsar una letra en el teclado, se movía un pequeño martillo mecánico, que golpeaba el papel a través de una cinta impregnada en tinta. Pero aparecía un problema, que el movimiento de las teclas empujado por la presión de los dedos, causaba frecuentes choques de las palancas, con lo cual las primeras máquinas se trataban con mucha frecuencia. La distribución QWERTY compartió por varios años con otras que aparecieron en el mercado, pero llegó a ser un estándar cuando Remington y su principal rival Underwood se convirtieron en líderes en ventas de máquinas de escribir, usando el formato QWERTY. Luego de esto apareció la distribución Dvorak, que es una disposición de teclado patentada como Dvorak, el cual buscaba convertirse en el estándar, en lugar de QWERTY. El objetivo de esta distribución era reducir el tiempo de escritura y reducir errores de atasco. En sus inicios la rivalidad entre Dvorak y QWERTY se centraba en la ergonomía y la velocidad. Pero cuando en 1930 surgen las máquinas de escribir electrónicas, potenciando la velocidad de escritura, este argumento perdió fuerza y QWERTY se afianzó. El teclado QWERTY sigue siendo el estándar, tiene versiones para diferentes lenguas siendo la francesa AZERTY y la alemana QWERTY las más importantes. Posteriormente, con la aparición del IBM PC AT, presentado por IBM en 1983, se introdujo un nuevo teclado que añadía una tecla y algo de hardware adicional respecto del XT, de forma que ambos teclados no eran directamente intercambiables. Finalmente, aparece el llamado teclado extendido de 101 teclas, es introducido por IBM junto con el modelo PS2 en 1987, y adopta la disposición que se ha mantenido prácticamente sin cambios hasta nuestros días, pero utiliza un conector PS2 mini DIN para conectarlo a la computadora. Han existido algunas variantes como el llamado teclado Windows con 104 teclas, introducido por Microsoft, a partir de la aparición de Windows 98, presenta 3 nuevas teclas específicas denominadas Windows izquierda, Windows derecha y aplicación. Con la aparición del puerto USB, Universal Serial Bus, en 1996, los teclados continuaron usando el conector PS2 y empezaron a utilizar el USB, algunos años después de la aparición de este puerto. También hay en el mercado teclados inalámbricos, cuya comunicación con la computadora se realiza a través de rayos infrarrojos, ondas de radio o mediante Bluetooth. En los últimos años, aparecieron los llamados teclados multimedia, que agregaron nuevas teclas para ver películas o escuchar música, además de facilitar la navegación en Internet. Otro nuevo teclado, es el flexible, es de plástico suave o silicona que se puede doblar sobre sí mismo y es muy portable. La última novedad en cuanto a los teclados, son los llamados teclados virtuales VKD, Virtual Keyboard, se utilizan en computadoras y con dispositivos móviles compatibles, como smartphone y TVA. El mouse de la computadora. 1952. Nace el primer trackball, creado por la Marina canadiense. Es una especie de mouse,
en el que para poder mover el cursor bastaba con girar una bola ubicada en el dispositivo, el cual se utilizaba para que los combatientes tuvieran una visión del campo de batalla. 1968. Fue creado el primer prototipo de mouse por Douglas Engelbart, el cual dio una demostración de su proyecto, que consistía en una pequeña caja de madera, con un botón rojo en la parte superior, y un cable que salía de uno de los lados, simulando de alguna forma la cola de un ratón. Fue el primer mouse de la historia. 1970. Fue comercializado el primer modelo de mouse de la historia. Douglas llamó a su interfaz el indicador de posición X y E para los sistemas con pantalla, que funcionaba con dos engranajes que registraban las posiciones horizontales y verticales del cursor. Algunas semanas después de la presentación de Douglas, la empresa alemana Telefunken lanzó un modelo de mouse que tenía una pequeña esfera de goma en el interior. Aunque el dispositivo formara parte de los componentes de las computadoras de marca, ese fue considerado como el primer mouse comercializado de la historia. 1981. Fueron creados los mouses de Xerox. Se lanzó al mercado el primer equipo que incluía este dispositivo de serie, el Xerox Star 8010, una computadora revolucionaria con un potente sistema de interfaz gráfica, comandado por el mouse. En 1983, Apple lanzó la famosa computadora Lisa, que incluía un mouse. Una característica destacada de este modelo es que, en vez de usar una bolita de goma, el mouse de Lisa usaba una esfera de metal. Este fue el modelo que estableció el estándar de un único botón para todos los mouses de la empresa durante cerca de 20 años. En 1999, se estrena el mouse óptico. Este llamado IntelliMouse de Microsoft funcionaba sobre cualquier tipo de superficie. La principal diferencia era el hecho de que la bolita del mouse mecánico fue sustituida por un LED infrarrojo, con la ventaja de que este modelo no acumulaba suciedad, evitando que el usuario tenga que abrir el dispositivo para limpiarlo. La serie IntelliMouse fue la primera en incorporar la rueda de scroll entre los dos botones. Hoy en día se están fabricando diferentes modelos de mouse. Estos nuevos modelos han incorporado giróscopos, lo que permite que no sea necesario utilizarlos sobre una superficie física y plana. Estos tipos de modelos requieren algunos movimientos para que el cursor se mueva, reduciendo de esta manera el cansancio físico. Otra innovación son los llamados mouse 3D, desarrollados especialmente para la edición y navegación de imágenes en 3 dimensiones, aunque no se limitan solamente a ese tipo de uso. También surgieron nuevos modelos, a los cuales se les puede añadir efectos que generan sensaciones, como por ejemplo, hacer que el dispositivo vibre al estar el cursor sobre algún elemento gráfico. Es necesario mencionar un dispositivo como el Kinect de Xbox 360, el cual puede servir de guía para el desarrollo de los mouse del futuro, en donde no sea necesario tomar con la mano ningún elemento para mover el cursor.